be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We've got a threat to our hands. You there. Here we go. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta transmisión desde la parroquia de San Martín de Porres, Apizaco, diócesis de Tlaxcala. El miércoles pasado celebramos el nacimiento de San Juan Bautista, de quien la Escritura dice: «Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados». Por esto, en esta tarde de catequesis, estudiaremos el tema del profetismo y cuál es la función de esta noble tarea dentro de la Escritura. Comenzamos. Yo no era profeta, ni hijo de profeta. Yo era un pastor y vendedor de higos. El Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza. Desde la alborada de mi vida te sentí, sin que tú me hablaras, yo sabía que estabas ahí. En el verde espejo de los campos yo te vi, y en el aire fresco de los montes te sentí. Desde la alborada de mi vida te sentí, sin que tú me hablaras, yo sabía que estabas ahí. En la noche negra tú estabas junto a mí. Fue por tu presencia que en el fango no caí. Desde la alborada de mi vida te sentí, y ahora me consagras para transformarme en ti, para transformarme en ti. Gracias, Ana, con ese canto. Les comparto a ustedes que cuando yo lo escuchaba antes de entrar al seminario, de sentir mi vocación al sacerdocio, me agradaba. Ya después en el seminario, cómo me fue gustando, porque refleja ya un tanto una de esas estrofas, mi historia vocacional. Bienvenidos nuevamente, hermanos, a estas tardes de catequesis. Estaba al inicio de la pantalla la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Estamos a los pies de esta imagen desde el templo en el que estamos transmitiendo esta tarde de viernes.
Jorge, gracias por tu presencia nuevamente en esta tarde. Gracias, Padre. ¿Cómo estuvo el temblor del martes? Movidito. Movidito. Padre. Así es. Sí, aquí estuve revisando el templo y parece que no hubo gran cosa. No hubo afectaciones, pues. Parece que no. Ya veremos en un día más lluvioso si no hay filtraciones. Pues aunque esta tarde, queridos hermanos, es de catequesis, no olviden que sus peticiones las presentamos al Señor en un momento más en el sagrario. Por favor, váyanlas haciendo llegar. Bien, entrando ya en tema, escuchábamos en la presentación de Ana que el día 24, bien, en la iglesia celebrábamos la solemnidad de San Juan Bautista. Quienes participaron en la celebración por medio de estas plataformas, ya por su misma preparación en la historia de la salvación, saben un poquito más de lo que es el papel del bautista. Y justamente de esto pretendemos hablar, Jorge, porque queremos ir, de acuerdo a las actividades de la semana en la iglesia, algunos puntos que nos puedan ayudar para compartirlos en esta catequesis de los viernes. San Juan Bautista, ¿por qué es grande este hombre? En un momento lo vamos a recordar, solamente les anticipo que pues es el que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los profetas que vivieron en todo Israel era con la finalidad de preparar el corazón del pueblo para la llegada de Jesús. Y entrar al libro de los profetas es algo tan interesante, un bloque extraordinario en el Antiguo Testamento que para la iglesia naciente, o como se le conoce primitiva también, va a tener una importancia capital. Nada de esto ha pasado de moda, podríamos decir, porque los profetas ejercieron un influjo determinante. Hoy también hay profetas y mucho más que en el Antiguo Testamento. Ya veremos por qué hay bastantes. Si funcionaran esos profetas, el mundo no estaría de cabeza. Estos libros entonces son interesantes y pues resultan también un poquito complicados entender, por eso se requiere de una formación seria para que, llevándose por el hilito conductor de toda la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, lleguemos a comprender lo que ellos expresaban. Normalmente hablan en un lenguaje poético. La poesía como que para algunos es tediosa. Si la lectura, a veces corridito, como se llama prosa, no es tan del sabor, pues más la poesía llega a complicar un poquito su comprensión, por lo que se necesita un poquito más de preparación. Les recuerdo, por otra parte, el mensaje de los profetas hace referencia continua a circunstancias históricas, políticas, económicas, culturales, religiosas de su tiempo, por lo que no van a salir muy librados los profetas. Al tocar intereses ocultos o abiertos del poder, los van a querer acabar. Y Jesús tiene una bonita parábola de cuando aquel rico preparó su viñedo, la alquila y después envía a sus trabajadores para cobrar la renta y no, hasta que manda al hijo y también le fue mal, y veremos a Jesús como el profeta de profetas. Ahora entonces lo más apasionado del tema es acercarnos a los profetas, pero más que leerlos, que se tiene que hacer, indudablemente, es entrar a las ideas. Esas ideas un tanto revolucionarias, porque lo que les va a tocar a ellos es anunciar
y denunciar. Y ahí como que en esa expresión de anunciar y denunciar, también nos vamos a encontrar como queriendo ocupar palabras agrícolas, por ejemplo, arrancar y plantar. O desde la construcción, arrasar y edificar. Imágenes tomadas del mundo de la agricultura y de la construcción. Hay una parte que nos podemos encontrar que son más dados a la primera, a denunciar. Qué fácil es criticar, ser duros, ser crueles, exigir, pero también la otra, hay que anunciar lo bueno, la voluntad de Dios. Y no falta también quien dice que a la iglesia no le corresponde denunciar. Solo nos tenemos que conformar arrinconaditos en la sacristía. No es provocar conflictos, no es armar polémica. Simplemente pongan atención ustedes en las celebraciones cuando corresponde de acuerdo a nuestro ciclo, las lecturas de los profetas, que a veces se embonan en fechas, en situaciones muy coyunturales que tenemos en la vida del mundo. Bueno, ya hablé mucho, pero esto que sirva como para prepararnos. Ahora Jorge nos va a hacer el favor de irnos explicando qué es el profeta, tipos de profecías, y todo esto es para que terminemos en el profeta de profetas, el mártir del Gólgota. Por favor. Gracias, Padre. Como bien dice nuestro sacerdote, vamos a abordar el tema de los profetas. Primero con ayuda de la Sagrada Escritura para armar una definición de ellos, luego algunos ejemplos de profetas mayores y menores, principalmente de Isaías, Jeremías y Malaquías. Malaquías anuncia la venida de Juan el Bautista, y luego nos vamos al profeta de profetas, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por armar la definición de profeta a partir de un par de citas bíblicas. Comenzamos con Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Antiguamente, los hombres de Israel, cuando iban a consultar a Dios, decían: venid, vamos al vidente, pues al profeta le llamaban anteriormente vidente. Bien, aquí nos dice la Escritura que el profeta se le conoce como vidente, ¿sí? Primera definición. Vamos a otra más. Antes de irnos a la cita, les pongo un antecedente. La siguiente cita es del segundo libro de los Reyes, es del profeta Eliseo. En esta cita, los discípulos del profeta Elías van a buscar a Eliseo y le comentan que ya no tienen dónde vivir, que ya están muy apretados. Entonces el profeta Eliseo le dice: vénganse, vamos a cortar madera para hacer cabañas. Entonces ellos se van con él a cortar madera y llevan herramientas de fierro, de hierro, ¿sí? Y la mayoría de ellas prestadas, por lo tanto las cuidaban mucho, ¿sí? Vámonos a esta. Entonces está eso como antecedente. Entonces vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 6. Preguntó el varón de Dios: ¿dónde ha caído? Y habiéndosele indicado el lugar, cortó un palo y lo arrojó allí, y salió el hierro flotando. Bien, aquí al profeta le llaman varón de Dios, ¿sí? Entendamos esto: el profeta es un varón de Dios porque está en gracia de Dios. Número uno, es una persona en gracia de Dios. Y aquí vean lo que complementa así como anécdota. A él le dicen los discípulos del profeta Elías: oiga, se me cayó mi herramienta y es prestada. Entonces van con Eliseo y le dice: bueno, ¿dónde se te cayó? Pues en el agua. Y le dice: bueno, él cortó un pedazo de madera, lo arroja al río, la madera flota,
en lugar de flotar, se hunde y flota la herramienta, flota el hierro. ¿Dónde se ha visto que la madera se hunda y flote el hierro? Entonces los profetas, en gracia de Dios, obraban numerosos portentos o milagros. Entonces, a partir de estas dos citas, los profetas son videntes y varones de Dios o hombres en gracia de Dios, armamos una definición de lo que es el profeta, ¿sí? El profeta viene de una palabra griega que significa hablar en nombre de otra persona, ¿sí? Pero los hebreos ya le daban dos connotaciones, dos significados. La primera era le decían que el profeta le daban la palabra de Nabí, que quiere decir inspirado. Entonces el profeta es una persona inspirada por Dios, pero también le asociaban con la palabra Roeg o Choseg, que quiere decir vidente, es decir, aquella persona que a Dios le mostraba ciertas visiones que debía transmitir al pueblo, ¿sí? Así construimos una definición un tanto genérica. Entonces un profeta es un instrumento de Dios, es un hombre en gracia de Dios que no ha de anunciar su propia palabra, sino todo lo que Dios le manda decir. Ese es un profeta. Me haces recordar el credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que procede del Padre y del Hijo. Y que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y y que habló por los profetas. Ahí está la inspiración. Es correcto. No padre. son gente autonombrada, sino a pesar de sus carencias, de muchas situaciones humanas, están revestidos por el poder de Dios. Es correcto, Padre. ¿Sí? Eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el apóstol San Pablo nos viene a complementar esta definición de profeta en Primera de Corintios, capítulo 14, versos 1 y 3. Primera de Corintios, capítulo 14, versos 1 y 3. Aspirad al amor, anhelad también los dones espirituales, particularmente el de profecía. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consuelo. Otra vez, verso 3, Lili, por favor. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consuelo. Bien, aquí nos dice el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que el profeta, el don de profecía, debería de ser uno de los más buscados. ¿Por qué? Porque el que tiene ese don edifica la iglesia, los exhorta a seguir la palabra del Señor, los exhorta a cumplir sus mandamientos, los consuela en sus tribulaciones. Por lo tanto, este don es el de los más apreciados, ¿sí? Entonces, bien. Aquí es donde tendríamos que ver ya quiénes son los profetas en el Nuevo Testamento. Y decía hace un momento que eran muchos, que corresponde a cada uno de los bautizados. Cada uno de los bautizados. Así y es, en padre. ese tiempo de contingencia, eso de anunciar y denunciar, creo que queda muy bien. Anunciar la gracia de Dios, la oportunidad, no desesperarse. Qué bien lo hacía el Papa, recuerdan ustedes ya hace unas semanas atrás, cuando allá en la plaza de San Pedro vacía, ese momento fuerte de oración. No tengan miedo, híjole, no doblegarse, no asustarse al primer sombrerazo. Es correcto. Hace falta discernir, sentarnos, ojear la historia, ver por dónde nos estará llevando esta realidad, y tampoco culpar a Dios, porque pues, son las situaciones humanas que va evolucionando, pero de los males siempre hay que sacar un bien. Hay un bien. Es correcto, Padre. Bueno, y así en la Sagrada Escritura se van a identificar profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y profetas menores, que son 13. ¿En qué consiste lo de grande y menor? ¿Por qué mayor y menor? Yo te pregunté eso primero. Bueno, los profetas se dividen en mayores y menores por la extensión de sus escritos.
Nada más, sí, nada por la más. extensión de sus escritos. Isaías es el primer profeta que aparece en la sección de libros proféticos. Su escrito es muy extenso, lo sigue Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y luego viene una serie de profetas menores. No demerita en nada los anuncios de estos profetas. ¿Es correcto? Bien, vamos a comenzar con algunos profetas, particularmente con Isaías, Jeremías y Malaquías. Sin entrar tanto a la Sagrada Escritura, Isaías le tocó anunciar o ejercer su ministerio hacia el año 800, más o menos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. A él le toca ya un reino, un país dividido, hacia el norte el reino de Israel, hacia el sur el reino de Judea, y en esa época el reino del norte estaba por ser conquistado por los asirios, ¿sí? Él profetiza, la mayoría de ellas en ese contexto, y también él empieza a anunciar un reino mesiánico y la venida de un redentor, ¿sí? No entramos en detalles. Finalmente él Al decir rey mesiánico, Mesías, viene de la palabra Mesías, un título más que estupendo para el Señor Jesús, el enviado, el Salvador. La tradición dice que el profeta Isaías muere cercenado por la mitad alrededor del año 400, por un rey, perdón, y alrededor del año 442 después de Cristo sus reliquias son trasladadas a Constantinopla, ¿sí? Este es el profeta Isaías. El profeta Jeremías predica 100 años después de Isaías. Sí, recordarán que en Isaías estaba el ataque de los asirios al reino del norte. Cuando Jeremías ejerce su ministerio, el reino del norte ya no existía y estaba en ataque el reino del sur, que es Judá y Jerusalén, por los babilonios. Sí, ellos iban a atacarlos. Vamos a hablar de 3 citas de Jeremías desde su llamado, porque es muy bonito, pues es el canto con el que inició Ana. Entonces vamos a ver Jeremías 1, del 4 al 7. Me habló Dios en estos términos: antes de formarte en el seno materno te conocí, y antes que salieras del seno te santifiqué, para profeta entre las naciones te he constituido. Yo contesté: ah, Señor Yahvé, he aquí que no sé hablar porque soy un adolescente. Yahvé me respondió: no digas soy un adolescente, sino anda a donde quiera que yo te enviare y habla todo cuanto yo te dijere. Ahí está, en el verso 5 nos dice que el profeta Jeremías es santificado por nuestro Padre desde el seno y escogido como profeta. Ahí está su llamado. El profeta denuncia. Vean un ejemplo de este lado del ministerio del profeta, la denuncia. Jeremías capítulo 11, versos del 9 al 12. Luego Yahvé me dijo: hay una conjuración entre los hombres de Judá y entre los habitantes de Jerusalén. Han vuelto a las iniquidades de sus primeros padres, que rehusaron escuchar mis palabras, y se han ido tras otros dioses para servirlos. Hasta ahí. Aquí está la denuncia. Otra vez, versículo 10. Han vuelto a las iniquidades de sus primeros padres, que rehusaron escuchar mis palabras, y se han ido tras otros dioses para servirlos. Así la casa de Israel y la casa de Judá han quebrantado mi alianza, la que yo contraje con sus padres. Versículo 11. Por tanto, así dice Yahvé: he aquí que haré venir sobre ellos un mal del cual no podrán librarse, y cuando clamen a mí, no los escucharé. Ahí está. En el versículo 10, el profeta denuncia el pecado del pueblo. En el versículo 11, anuncia la corrección del Padre. ¿Sí? Versículo 10, denuncia. En el versículo 11, anuncia la corrección. Pero el profeta denuncia y también anuncia el consuelo. Veamos dónde está el consuelo. Jeremías 3, capítulo 3, versos del 21 al 22. Se oye sobre los montes voz de lloro, los llantos de los hijos de Israel, por haber pervertido su camino, olvidándose de Yahvé su Dios. Volveos, oh hijos rebeldes,
y yo sanaré vuestras apostasías. He aquí que volvemos a ti, porque tú eres Yahvé, nuestro Dios. Ahí está el consuelo. Versículo 22, otra vez Lili, por favor. Volveos, oh hijos rebeldes, y yo sanaré vuestras apostasías. Es decir, conviértanse, dejen de lado su pecado, vuelvan a mí, que yo sanaré su apostasía. Aquí está el consuelo. Entonces el profeta denuncia el pecado, en este caso anuncia la corrección del Padre, pero también siempre consuelo al pueblo anunciando este consuelo. ¿Sí? Este es el profeta Jeremías. Nos vamos, profeta Jeremías, les comentaba, fueron 100 años después del profeta Isaías. Eso fue alrededor del año 650. Nos vamos hasta el año 400 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, con el profeta Malaquías. Con el profeta Malaquías, los judíos cierran su canon. Los judíos, el canon judío, con este profeta cierra su canon. ¿Sí? La Iglesia Católica no cierra el canon con Malaquías. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ¿qué dice Malaquías? ¿Por qué Malaquías? Porque él anuncia la venida de Juan el Bautista. Vamos a ver dónde lo anuncia. Nos vamos a Malaquías capítulo 3, versos 1, y de corrido nos vamos a Malaquías capítulo 4, versos del 5 al 6. Otra vez, Malaquías 3, 1 y Malaquías capítulo 4, versos del 5 al 6. He aquí que envío a mi ángel que preparará el camino delante de mí. Y de repente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, y el ángel de la alianza a quien deseáis. He aquí que viene, dice Yahvé. He aquí que os enviaré al profeta Elías, antes que venga el día grande y tremendo de Yahvé. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo viniendo hiera la tierra con el anatema. Ahí está, capítulo 3 dice: he aquí que envío a mi ángel a preparar mi camino. Ese ángel es el profeta Juan Bautista. Capítulo 4 dice: he aquí que os enviaré al profeta Elías antes que venga el día grande. El día grande es la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Antes de su venida va a mandar al profeta Elías. ¿Por qué decimos que es Juan Bautista? Lo vamos a ver adelante. Entonces, el profeta Malaquías, 400 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, profetiza o anuncia un precursor. Este precursor, nuestro Señor Jesucristo, diría que es el profeta más grande, ninguno como él. ¿Sí? Este precursor es San Juan Bautista. Así es. Nos invitan a seguir orando por el padre Juan García Muñoz, párroco en Santa María Cuitlapilco. Está delicado, hospitalizado, como también rogar por Flora Martínez, enferma, por Irma Lumbreras, y Miriam Romero y José Miguel Pérez dicen que les gusta este tema. Muchas gracias por su participación. Continuamos. Bien, entonces Malaquías anuncia la venida de un precursor. Vamos a ver dónde llega ese precursor, Juan Bautista. Nos vamos a Lucas capítulo 1, versos del 76 al 78. Y tú, pequeñuelo, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, en la remisión de sus pecados. Hasta ahí. Otra vez, este cántico lo conocemos todos, padres, el cántico de Zacarías. Benedictus. ¿Sí? Aquí su papá anuncia la venida bueno, ya sabía que iba a nacer Juan, pero lo anuncia como el que preparará la venida de nuestro Señor Jesucristo, el precursor. ¿Sí? Lucas 1, del 76 al 77 lo leímos nada más. ¿Sí? Ahora vean cómo preparan la venida del Señor. Ahí se anuncia el precursor.
Ahora, ¿cómo la prepara? Ahí mismo en el Evangelio según San Lucas, nos vamos al capítulo 3, versos del 3 al 5. Capítulo 3, versos del 3 al 5. Y recorrió toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados, como está escrito en el libro de los vaticinios del profeta Isaías, voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle ha de rellenarse y toda montaña y colina ha de rebajarse. Los caminos tortuosos han de hacerse rectos y los escabrosos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Bien, dos puntos a remarcar. Juan el Bautista, él insistía en un proceso de conversión. Siempre decían: prepárense, ya viene nuestro Señor, enderecen su camino. Ese era su discurso: enderecen su camino, ¿sí? Que ya viene nuestra salvación. Entonces no pierdan de vista esas dos cosas: enderezar el camino, porque ya viene nuestra salvación. En ese entonces era la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos esperando la segunda venida y van a ver que el mensaje no ha cambiado, ¿vale? Entonces dice, enderecen el camino, que ya viene nuestra salvación. Él mismo dice cuál es nuestra salvación en San Juan capítulo 1, versos del 29 al 30. ¿Cuál es nuestra salvación? Versos 29 al 30 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que lleva el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: en pos de mí viene un varón que me ha tomado la delantera, porque él existía antes que yo. Ahí está, otra vez, dice nuestro Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios, he aquí nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Él va a llevarse nuestros pecados. Entonces, quiero remarcar, los profetas no fueron autónomos, no son aislados, son enviados, son chispitas, lucecitas, que fue poniendo Dios como un camino, todo para preparar la llegada. Del prometido. Entonces, ellos no agotan en sí el mensaje, solamente es una invitación para poner la mirada en lo alto. Es correcto, el sol Padre. que nace de lo alto, que viene para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Ese del cántico que anunciaste un momento. Y segunda propuesta, así como el pueblo israelita le tocó preparar la primera venida del Señor, la venida histórica, ahora los cristianos, con lo que tú decías, nos toca preparar la segunda venida, la última, la definitiva, que vendrá como juez para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Retomamos el credo. ¿Cómo ahí está, en esa síntesis de la Iglesia, los dogmas de nuestra fe? Y bien lo dice, Padre, en su momento el pueblo de Israel se le anunciaba la primera venida y le pedían: conviértete. Ahorita el mensaje de esta sesión es: bueno, ya primera venida ya estuvo, viene la segunda venida, hay que convertirnos, hay que volvernos al Señor. ¿Sí? Ese es el de alguna mensaje. De alguna manera Dios está esperando nuestra cooperación, como Juan, como la respuesta de San José, la Santísima Virgen, los Anahuín Yahvé, los dóciles a Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que ser dóciles a pesar de esta contingencia, del desempleo, del dolor, de las familias, resquebrajamiento, cuánta cosa? Y no es adormilar el cerebro, sino es analizar la realidad, por dónde nos está llamando Dios, y no hay cómo enderezar el camino. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, bien, Juan Bautista predica un bautismo de conversión, de arrepentimiento, de penitencia: cambien, que ya viene nuestro Señor. Además de eso, lo bautiza, ¿sí? En Marcos
capítulo 1, versos del 9 al 11. Y sucedió que en aquellos días Jesús vino a Nazaret de Galilea y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. Y al momento de salir del agua, vio entreabrirse los cielos y al Espíritu que en forma de paloma descendía sobre él. Y sonó una voz del cielo: Tú eres el Hijo mío amado, en ti me complazco. Ahí está, la descripción del bautismo de nuestro Señor Jesucristo por Juan el Bautista. Entonces, anuncia, prepara su venida, lo bautiza, pero corrige. El profeta increpa al pecador. Vamos a ver cómo lo hace Juan el Bautista en Lucas 3, del 7 al 9. Decía pues a las multitudes que salían a hacerse bautizar por él: Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la cólera que os viene encima? Hasta ahí. Ahí está el enfrentamiento. Los increpa, les dice: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que se van a escapar? Ahí está el increpamiento, ¿sí? Una denuncia, Una denuncia, Padre. que es lo que a veces da miedo, porque voy a comprometer, voy a perder mi puesto, voy a dejar de tener mis compadritos, ya no voy a tener cuates, mejor Híjole, me callo. sí, Padre. Bueno, hay denuncia. Da la corrección. Sigue, Lili, por favor. Producid frutos propios del arrepentimiento, y no andéis diciendo dentro de vosotros: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que de estas piedras puede Dios hacer que nazcan hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no produce buen fruto va a ser tronchado y arrojado al fuego. Ahí está el anuncio. Dice, hay que producir frutos de arrepentimiento, hay que convertirnos, el hacha ya está puesta. En ese entonces la predicación era a los judíos. Ahorita, si lo traemos a nuestro tiempo, pues esta predicación debe ser a nosotros católicos y no decir: nosotros tenemos la Eucaristía, el alimento del alma, tenemos el sacramento de la reconciliación, ¿sí? Entonces, que no nos suceda lo que los judíos, realmente convertirnos, dar frutos, dar obras, participar de obras de misericordia, Padre. También quisiera hacer una connotación de el bautismo de Juan y el bautismo del Señor Jesús. Muy bien queda cuál fue la razón de esa invitación: el arrepentimiento, la conversión, aceptar que se es pecador. Es correcto. Hasta allí. Y en cambio, el bautizo de Jesús, que la Iglesia lo tiene como sacramento, ya viene desde el momento posterior a la resurrección. Y cuando el Señor va a subir al cielo, le dice a sus discípulos, allá en el monte donde lo citó: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan a todas las naciones mis discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todo lo que les he dicho y sepan que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, la gran diferencia de un bautizo como invitación, como contraseña, que fue pasajero, porque llegando Jesús ya no hubo necesidad de llamar, ya estaba presente el Cordero de Dios, que es otra de las cosas grandes que se le atribuye a Juan. Es el profeta final. Todos los profetas anunciaban en futuro, ahora este lo anuncia en presente. Este es el Cordero de Dios. Esa es, entre otros aspectos, la gran diferencia: bautizo de Juan y de Jesús. El de Juan no es sacramento, el de Jesús sí, el nombre de la Trinidad, y es el que nosotros vivimos. Es correcto, Padre. Bien, entonces ahí el Juan Bautista increpa, denuncia y corrige. Vamos a ver también que el profeta Juan Bautista, vean además a quienes increpa. Lucas capítulo 3, versos del 19 al 20. 3, 19 al 20. Pero Herodes el tetrarca. Otra vez, Lili. ¿Pero quién? Herodes el tetrarca. El tetrarca. El jefe de jefes en administración civil del pueblo
judío. Es el que tetrarca porque estaban dividido el reino en 4 partes. En 4 partes, Entonces, pero es uno de los jefes de los 4. de los 4, o sea, va con el jefe. ¿Qué le dice Lili? A quien él había reprendido a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y a causa de todas sus maldades. Añadió a todas estas la de poner a Juan en la cárcel. Bien, vean, Juan el Bautista exhibe su liderazgo y si tiene que increpar o denunciar al jefe, no se tapa la boca. Esta denuncia le costó la vida, ¿vale? Esta denuncia le costó la vida, pero no se tapó la boca. Bien, pasamos al profeta de profetas, a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el mediador entre nosotros y el Padre, es nuestro sumo sacerdote, pero aquí vamos a ver por qué decimos que es el profeta de profetas, ¿sí? Para ello nos vamos a Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Deuteronomio 18, 15. Yahvé tu Dios te suscitará un profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos como yo, a él escucharéis. Moisés profetiza, anuncia la llegada de un profeta. Vean lo que dice nuestro Señor en San Juan 5:46. Si creyeseis a Moisés, me creeríais también a mí, pues de mí escribió él. ¿Dónde escribió? En Deuteronomio 18:15. Él anuncia la llegada de un profeta que Jesús se atribuye ese anuncio. Nuestro Señor es el profeta de profetas. Él hizo muchísimas cosas. Dice San Juan, no cabrían en un libro todo lo que hizo nuestro Señor, pero vamos a detallar aquí las profecías, algunas de ellas que hizo, que ya se cumplieron. A ver si las identifican. Vámonos a Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Aquí está anunciando su pasión, muerte y resurrección. Se cumplió. Vámonos a otra. Mateo 26:34. Mateo 26:34. Jesús le respondió, en verdad te digo que esta noche, antes que el gallo cante, 3 veces me negarás. Se cumplió. Es la negación del apóstol Pedro, ¿sí? También se cumplió. Nuestro Señor lo predijo, lo anunció. Vámonos a otra más. Mateo 23, del 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas, y vosotros no habéis querido? He aquí que vuestra casa os queda desierta. Es verso 38. Otra vez, Lili. He aquí que vuestra casa os queda desierta. Aquí nuestro Señor anuncia la destrucción de Jerusalén. Esto sucedió en el año 70 de nuestra era, más o menos 30 y tantos años después de su muerte y ascensión, ¿vale? Entonces se cumplió. Pero también hay profecías de nuestro Señor Jesucristo que se están cumpliendo y otras que no se han cumplido. Vamos a ver las que se están cumpliendo. Nos vamos a Mateo capítulo 24, versos del 22 al 25. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, mas por razón de los elegidos serán acortados esos días. Si entonces os dicen, ved, el Cristo está aquí o allá, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán cosas estupendas y prodigios, hasta el punto de desviar, si fuera posible, aún a los elegidos. Mirad que os lo he predicho. Otra vez, verso 25, Lili. Mirad que os lo he predicho. Otra vez. Mirad que os lo he predicho.
¿Qué nos dice nuestro Señor? ¿Qué nos predice? Verso 24. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán cosas estupendas y prodigios, hasta el punto de desviar, si fuera posible, aún a los elegidos. Nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, Dios, hace milagros, pero también el diablo hace milagros. Entonces, nosotros debemos de estar muy atentos a que no caigamos presas de estos falsos profetas, ¿sí? Ellos dicen, el Señor nos da todavía más claves. Dice cómo van a venir. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, los cuales vienen a vosotros disfrazados de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. O sea, van a venir como gente de bien. Aguas, como gente de bien. Y sin embargo, el Señor nos advierte en el verso 25 de Mateo, de la cita anterior, dice, se los he dicho, tengan cuidado. En Mateo 7:15 nos los dice, aguas, vienen como gente de bien. Y todavía nos vuelve a advertir a través del apóstol San Juan, del apóstol San Pablo, constantemente lo está diciendo. Esa frase de que vienen como gente de bien, muy acertado el término, porque ¿cuántos, hasta lo vemos en la familia, con tal de que no hables mal de mí, con tal de que digas que yo soy el buen amigo, el buen papá, el buen esposo, la suegra, el todito, el buen profesor, te dejo que hagas lo que quieras. Y cuando que en ese plano, pues no todo es lo adecuado, porque en vez de hacerte pensar, analizar las cosas, estoy propiciando en el noviazgo. Dame la prueba del amor, se decía hace años. ¿Y qué pasa con la prueba del amor? Después, el fruto de ese amor probado, ahí te ves. De manera que la gente comodina, que llega con apariencia de ovejita, termina siendo un lobo rapaz. Con el tiempo nos vamos a dar cuenta. Y así que entonces, en ese lenguaje profético, que puede ser con imágenes que de pronto no podemos entender, porque decía al principio, necesitamos meternos en su literatura, en su cultura, para ir comprendiendo. Sin embargo, se van a realizar, pasado un tiempo, porque Dios no puede engañar ni engañarse. En cambio, las falsas profecías, ¿cuánto se decía en el 2000? Se acababa el mundo. Se acababa el mundo. Luego en el 2012, ese librito que me regalaron, ¿cómo se llamaba? El Apocalipsis, no recuerdo cómo se llama ese libro. Sí, lo ojeé, que el 2012, que porque los mayas decían que se iba a acabar el mundo, pero apenas creo que el 21 se iba a terminar de esos días, ¿no? El 27. Ah, caray, entonces mejor no. Mañana. No, entonces mejor no digo. ¿Qué tal si? Entonces, vean ustedes, ¿cuántas veces han dicho que el mundo se acaba? Y no. Entonces, hay distinguir esas falsas profecías de las auténticas. Se necesita la capacidad de discernimiento, escuchar lo que dicen sus pastores. Correcto, Padre. Afortunadamente, nuestro Señor fue claro, los apóstoles fueron claros. Este era un problema que ya ocurría en la iglesia naciente. El apóstol San Juan nos lo dice clarito. Vean, en segunda de Juan, su segunda carta, capítulo 1, versos del 7 al 10. Nos vamos a ir despacito, versos del 7 al 10. Porque han salido al mundo muchos impostores que no confiesan que Jesucristo viene en carne. En esto se conoce al seductor y al anticristo. Mirad por vosotros mismos, a fin de que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis colmado galardón. Hasta ahí. Verso 7 dice, aguas, vienen impostores. Verso 8, miren por ustedes mismos, es decir, cuídense. Pero el mensaje o la preocupación del apóstol San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es el siguiente: no es de cuidarnos de que nos vamos a meter en la casa, que nadie nos haga nada. Vean el mensaje de qué tenemos que cuidarnos. Verso 9.
Todo el que va más adelante y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Otra vez. Todo el que va más adelante y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Todo el que va más adelante. Todo el que va más adelante. Tomemos esa frase, y no permanece en la sana doctrina, como está pasando ahorita. Ahorita no son pocas las voces que dicen la iglesia ya quedó obsoleta. La iglesia no entiende las relaciones humanas. El hombre está cambiando y la iglesia quedó atrás. O sea, estamos yendo más adelante y no permaneciendo en la sana doctrina. Esa es la preocupación del apóstol San Juan. Esa es el de lo que tenemos que cuidarnos ante los falsos cristos, ante los falsos profetas, que nos aparten de la sana doctrina. Esa es la preocupación, de eso tenemos que cuidarnos. El apóstol San Juan lo dice. ¿Vale? Otra vez, verso 9. Todo el que va más adelante y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, ese tiene al Padre y también al Hijo. Si viene alguno a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le saludéis. Dice, si viene alguno de vosotros y no trae la sana doctrina, ejemplos de que no venir con sana doctrina, pues ahorita puede casarse hombre con hombre, la iglesia ya debe entender eso, mujer con mujer. ¿Sí? Que el aborto ya no es pecado. Que el aborto ya no es pecado. Aguas, ¿sí? Esos no vienen de Dios. Y la eutanasia. ¿Cómo es que los papás matan al hijo y ahora los hijos matan a los papás, a los abuelos? Sí. Entonces, esa es la advertencia que nos hace el apóstol San Juan. Podríamos ir abundando un poquito más, pero algo bien importante que nos decía uno de los profetas, cómo distinguir uno bueno del malo y uno verdadero del falso. La mayoría de los profetas de Dios Padre fueron muertos pues por su predicación, asesinados por su predicación. Sin embargo, el falso profeta siempre se acomoda al gusto del auditorio, dice lo que la mayoría quiere oír. Por eso voy a esas celebraciones, porque el padrecito habla re bonito. Y cuando voy, que me hacen pensar, que dicen lo que no quiero escuchar, mejor no vamos, porque mueve el tapete. Correcto, padre. Entonces, mucho cuidado con eso. Esa es una profecía de nuestro Señor que se cumplió desde el inicio de la iglesia y que se sigue manifestando o cumpliendo con la venida de estos falsos profetas. Una que todavía no se cumple, una profecía que todavía no se cumple, Mateo 24, del 29 al 31. Es muy importante. Mateo 24, del 29 al 31. Lili, vámonos desde el 30, porque el tiempo se nos va. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria grande. Y enviará sus ángeles con trompeta de sonido grande, y juntarán a los elegidos de él de los cuatro vientos, de una extremidad del cielo hasta la otra. Aquí está el anuncio o la profecía de su segunda venida. Me llama la atención el verso 30, otra vez, Lili. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Ahí está, dice, se lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué nos vamos a lamentar si nosotros cristianos estamos esperando con ansia la venida de nuestro Señor? Entonces, ¿por qué hemos de lamentarnos? Vean por qué. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Segunda de Timoteo 3, 1. Has de saber que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles,
porque los hombres serán amadores de sí mismo y del dinero, jactanciosos, jactanciosos son presumidos, pues. soberbios, maldicientes, aquella gente que maldice, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, aquellas personas que no respetan las cosas sagradas, que no respetan la religión. No me van a decir que no estamos viviendo o que no estamos en esos tiempos. inhumanos, desleales, Hay inhumanos. Inhumanos son aquellas personas que son crueles, que no respetan la vida, ¿sí? Que asesinan, que secuestran, ¿sí? Estamos en ese tiempo. desleales, calumniadores, incontinentes, aquellas personas que no son capaces de frenar sus pasiones, Padre, lo dice bien. ¿Sí? Y así hay una lista de situaciones que vamos a vivir o que estamos viviendo ahorita. ¿Sí? Ahí está el anuncio de nuestro Señor Jesucristo en Mateo. Aquí está la denuncia en 2 de Timoteo 3:1. Anuncio y denuncia para nosotros en este tiempo. Pero el Señor no nos exhorta. Vean cómo nos exhorta. Mateo 7:13. entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Porque angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Otra vez, verso 14. Porque angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Este último verso, el verso 14, por eso nuestro Señor en Lucas, en el Evangelio de San Lucas dice: y cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. ¿Sí? Entonces aquí está la denuncia, el anuncio, la exhortación, pero el consuelo. Nuestro Señor no nos deja sin consuelo. ¿Sí? San Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no, ¿os lo habría dicho? Puesto que voy a preparar lugar para vosotros, y cuando me haya ido y os haya preparado el lugar, vendré otra vez y os tomaré junto a mí, a fin de que donde yo estoy, estéis vosotros también. Aquí está nuestra esperanza, nuestro consuelo. ¿Sí? Desde aquí nuestro Señor nos dice: tengan fe en el Padre, tengamos fe en Él, para que desde esa fe, nos movamos en obras de amor al Padre y a nuestros semejantes, y nos apartamos de lo que dice 2 de Timoteo 3:1, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estoy pensando en aquellas falacias, mensajes no veraces, como a diario lo repetimos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor. No tomar como mecánico el santiguarnos, el persignarnos. Entonces, estar alertas, saber discernir, escoger de la paja el grano y de lo bueno lo mejor. Ese es un trabajo en el que hay que estar educando a toda persona, discernir, analizar, tener una mente crítica, no criticona, analítica. Eso es lo que, para que no salgamos con que después, pues, es que me engañaste, es que yo creía que, cuando que lo blanco y lo zorro desde lejos se ve. Desde lejos se ve lo blanco y lo zorro. Entonces, es de que los hombres dan una cara de novios y de casados dan otra cara. Ay, chaparrita. Entonces, ¿no conocías al novio cuando te juntaste con él? No. ¿Así le creíste? Sí. ¿Quién te manda a juntarte con un desconocido? Bueno, interesante, pero creo que el reloj no nos espera. Y pues ahora también intercedemos porque Luz María encuentre la paz en su enfermedad, lo mismo que la familia Castillo Carmona,
Joaquina Caballero, la recuperación del Padre Cristóbal, que ya fue operado hoy. Rogamos también por Eloína Arroyo y el eterno descanso del Padre Pascual Pluma, que hace 8 días había partido al cielo. ¿Cuándo terminamos, Padre? Concluimos. Gracias por su preferencia, su atención. Ya el próximo viernes nos encontraremos nuevamente en esta mesa para compartir un poquito de las verdades de nuestra iglesia. Mientras tanto, disfruten de esta tarde en casa. Feliz convivencia. Nos saludamos el domingo con la Eucaristía a partir de las 9 de la mañana por esta misma frecuencia. Muchas gracias. El don de profecía, del sacerdocio que el bautismo nos ha otorgado. Mira a tu pueblo, que es el cuerpo de Cristo, que tiene que ser profeta, el que anuncia y denuncia, el que lleva la luz, el que sostiene al caído, se alegra con el alegre y llora con el triste. Gracias por esta oportunidad que nos has concedido de recordar lo que significa ser bautizados. Jesucristo es nuestro modelo, nuestro maestro. Haznos instrumentos de tu paz, instrumentos de unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.